Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes Telefonistas en Acción. Es un gusto, es un placer tenerlos aquí, frente de nosotros, en la pantalla, aquí, ahí. Bienvenidos nuevamente y pues el día de hoy tenemos un invitado especial, Braulio. Bienvenido también, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, Eduardo. Presentamos al invitado de hoy, es el secretario de Prensa y Propaganda, el compañero Eduardo Eleuterio Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Compañeros, bien. Buenas noches, tocayo, Brau. Sí, pues gracias por la invitación. ¿Cuántos programas llevas a la semana? No sé. ¿Es el tercero? Sí, el tercero. Sí. No, básicamente este sería el segundo. Bueno, el segundo porque todavía faltaría trabajar el día de mañana con los claroscuros. Ajá, así es. Perfecto, gracias por aceptar la invitación. Braulio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras nuevamente? Bien, gracias nuevamente, bien. Todo bien, andamos. Pues a lo mejor no está tan bien. Andamos. Tenemos que preguntar. Andamos, Hay mucho estrés, puedes estar. No, andamos bien aquí haciendo este podcast de jóvenes telefonistas en acción, jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Y bueno, como bien comentas, Eduardo Suárez, tenemos a un invitado de lujo, ¿no? Es un honor que nos esté acompañando aquí el compañero Eduardo Eleuterio, con algunas cuestiones. Estamos aquí experimentando algunos chascarrillos de manera interna. Pero bueno, es un honor que esté nuestro compañero Eduardo Eleuterio con nosotros. Ojalá en más ocasiones nos pueda estar acompañando. ¿Por qué? Porque también es uno de los compañeros que conforman el Comité Ejecutivo Nacional, un compañero joven, ¿no? Que he tenido la oportunidad de conocer de bastante tiempo, su carrera académica que tiene, profesional, y ahorita, bueno, la carrera sindical que está efectuando, ¿no? Entonces es un verdadero honor, y más por el tema que vamos a tocar el día de hoy, compañeros, amigos, amigas, familiares, que es referente a la importancia de la juventud en el sindicalismo actual, ya sea en el sindicalismo aquí en México, de manera internacional, dentro de nuestra organización, que hemos sido un referente para otras organizaciones por estar impulsando, gracias a la visión y el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, la participación activa de las y los jóvenes dentro del sindicato en la toma de decisiones correspondientes. Pero bueno, ¿qué responsabilidades conlleva esta figura de representación de las y los trabajadores? ¿Cómo lo tenemos que hacer de manera digna, de manera responsable? Porque bueno, podemos decir, somos parte de las compañías y compañeros jóvenes que pertenecemos al Comité Ejecutivo Nacional, a los comisionados, pero bueno, ya no somos tan jóvenes, ya no estamos saliendo de la preparatoria, de la universidad, ya somos adultos, ya somos señores, aunque a veces nos duele aceptarlo, ¿no? Y ya tenemos mucha responsabilidad, ya basta de hacer o creer que no tenemos esa responsabilidad por quizás ser los más jóvenes. Sin embargo, creo que se ha asumido esta responsabilidad con mucha formalidad y dignidad, ¿no? Entonces va a ser importante conocer tu opinión, Eleuterio, ¿no? Referente a la participación de las y los jóvenes en el sindicalismo. No sé qué opinas. Pues sí, como bien mencionas, creo que es demasiada responsabilidad, porque debemos de tomar conciencia que muchas compañeras y compañeros tuvieron la confianza necesaria para votar por nosotros. Entonces creo que hay que representarlos de una manera muy digna, de la mejor manera posible. Y como bien mencionas, creo que el ser joven no es sinónimo de venir a aprender o algo así. Creo que todos los que estamos aquí, compañeras y compañeros, hemos tenido un crecimiento donde, pues sí, es importante fomentar el sindicalismo en la juventud, es más que necesario. Sin embargo, creo que no se debe de dejar de lado la experiencia que nos pueden aportar los compañeros con mayor antigüedad. Creo que hace no mucho lo platicaba,
que esto simplemente es la consecuencia de un diálogo que debe existir entre estas generaciones. Porque a lo mejor nosotros podemos tener bastante teoría, ponernos a estudiar, creo que son situaciones que nos hemos... debemos de hacer si también tenemos el ímpetu de ser representantes, que ahorita ahí quiero hacer un paréntesis. A lo mejor podemos tener esa teoría y esa teoría en consecuencia pues va a generar dudas. ¿Y cómo las vamos a solucionar? Pues acercándonos con las compañeras y compañeros que tengan la mayor experiencia posible, porque como dijeran por ahí, o sea, nadie asienta en cabeza ajena. Sin embargo, creo que sí es importante que nos dejemos guiar, que escuchemos algunos tipos de comentarios, cualquier tipo de comentarios, porque pues al final del día todo suma, ¿no? Y también creo que es importante formar un criterio de todos los comentarios y la teoría que venimos arrastrando. Y mencionaba hace un momento que quería hacer un paréntesis, porque el estudio, el ponernos a leer, documentarnos, no nada más a lo mejor acerca de la literatura que rige nuestra vida sindical, nuestra convivencia con la empresa, creo que el que seamos representantes o aspiremos a eso no es sinónimo que es el único momento donde nos tenemos que poner a estudiar. Creo que es información que todas y todos debemos de tener, porque mientras mayor informados estemos, como lo mencionamos en los programas de Claroscuros, los lunes, los viernes, creo que la información es lo que nos debe permear a todas y todos, porque eso también nos va a forjar como generaciones que pues empiezan a nacer, ¿no? Y el permitirnos guiarnos. Por ahí dijeran que las revoluciones las hacen los jóvenes, pero pues hay que saber que nos debemos dejar orientar de la mejor manera posible cuando hay una guía muy sólida y con toda la experiencia del mundo. Claro, esto que mencionas, Eleuterio, es importantísimo porque nosotros tenemos un gran ejemplo, un gran referente, ¿no?, en nuestra organización, y es el compañero Francisco Hernández Juárez. Y creo que con esta visión que ha tenido de siempre estar apoyando principalmente a las compañeras, a las mujeres, y después a la juventud, ¿no?, del Sindicato de Telefonistas, de la Unión Nacional de Trabajadores, de todas las trabajadoras y trabajadores, ha sido sumamente importante en la creación de algunos espacios como este, ¿no? Uh-huh. El espacio de un podcast de jóvenes telefonistas en acción, de jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, de la propuesta de realizar una reforma estatutaria, ¿no?, que haya una secretaría de jóvenes, aquí de manera interna en el Sindicato de Telefonistas, una reforma estatutaria en la Unión Nacional de Trabajadores para tener la representación de jóvenes, etcétera. O sea, parece que esto, con esta gran visión, ha tenido un impulso importante porque las y los jóvenes tenemos una responsabilidad. Somos una generación en donde se nos ha marcado de muchas maneras, ¿no? Pero en muchos lugares, en algunos puntos, nunca de trabajadores o trabajadoras. Algunos nos han querido llamar ninis, ¿no? Generaciones de cristal. Generaciones de cristal, sí, generación sí. Z, generación X, generación tal, pero nunca trabajadoras y trabajadores. Entonces, eso es lo que somos, trabajadoras y trabajadores, y que tenemos que estar muy conscientes de ello, porque si no estamos conscientes, si creemos que es solo todo de manera individual, si creemos que lo podemos lograr haciéndolo por sí mismos y no depender de nadie, estamos muy alejados de la realidad. Estas luchas que se han conquistado, que se han hecho, y que el claro ejemplo lo es el compañero Francisco Hernández Juárez, que a sus 26 años de edad asumió la Secretaría General de este sindicato con el aval de todas nuestras compañeras y compañeros, pues da muestra de la importancia que es la juventud y de la responsabilidad que debemos de tener. Entonces, se han logrado muchas cosas. Tenemos uno de los mejores contratos colectivos de trabajo del país, de Latinoamérica, y que tenemos la responsabilidad de defenderlo, seguirlo defendiendo, y lograr quizá algunas otras conquistas, siempre con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, ¿no?
Sí, y bueno, hace rato, perdón, hiciste un comentario, ¿no? Y hay una frase que dice, ser joven y no ser revolucionario es hasta biológicamente no es correcto, ¿no? Ujú. Entonces tratamos pues con estos espacios, tratar de impulsar a los compañeros y compañeras que nos ven dentro del sindicato de telefonistas y los que nos ven fuera pues igual con el apoyo de la UNT, la GT, y pues el internet podemos llegar hasta donde sea, ¿no? Entonces tratamos pues, de hacer este impulso, ¿no? De que todos los jóvenes puedan participar, puedan tener nuevas ideas, nos las puedan hacer llegar y nosotros, pues con el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez, pues ver la manera en la cual pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que vamos muy bien como organización, vamos muy adelantados con respecto a cualquier otra organización, al menos en México, ¿no? Y creo que debemos seguir ese impulso como tal para que los trabajadores jóvenes se puedan involucrar, ¿no? Porque como hemos hablado en podcasts anteriores, existe mucho trabajo informal, ¿no? Y entonces en el cual, pues, la cuestión de los derechos que no tienen los jóvenes, ¿no? Y están acostumbrados tanto a la parte de que es algo tan común que nadie te defienda, que no tengas ni vacaciones, que no tengas tiempos libres. Entonces, creo que tenemos que estar todos involucrados, inmersos en esta situación, como sindicato de telefonistas y como otros trabajadores, para guiar y para hacer que todos estos temas pues puedan llegar a toda la clase trabajadora y la que es joven también, para que sepa todos los beneficios que puede tener al momento de estar unidos como, en este caso, como un sindicato y pues luchar por sus derechos. Sí, de acuerdo. De hecho, nada más, yo creo que, y a lo mejor por eso es tanto el ímpetu que hemos tenido para impulsar este tipo de contenidos, porque, pues sí, desafortunadamente, a lo mejor en la actualidad o generaciones más jóvenes que pues, la nuestra, generaciones que vienen atrás, se puede llegar a malentender, ¿no? Eso del revolucionario y demás, porque, por ejemplo, hay corrientes sociales, políticas, donde a lo mejor por moda o por una mala información podemos caer en situaciones que resultan desastrosas, ¿no? Para la clase trabajadora. Porque ahorita que mencionaba Brau, pues sí, yo creo que a lo mejor como compañeros que estamos laborando en el día a día, en mi caso soy de planta, muchas veces perdemos de foco lo que es la organización, lo que es el STRM. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estamos tan inmersos en nuestras tareas, sin embargo creo que es menester nuestro estar totalmente informados y el conocer un poco de nuestra vida sindical. ¿Por qué? Porque mencionaba que el compañero Francisco Hernández Juárez pues ha sido precursor, ha fomentado estos espacios, sin embargo creo, y lo mencioné hace un par de programas en Los Claroscuros, si no mal recuerdo, que ha sido un visionario impresionante que hemos venido trabajando en nuestra normalidad, pero adelantados a nuestra época. ¿Por qué? O sea, simplemente hay detalles que para nosotros nos puede resultar normal, pero en nuestros estatutos, antes de una reforma laboral, ya estaba la paridad de género. Se ha venido trabajando, se han venido haciendo bastantes trabajos para las secretarías de jóvenes. O sea, ya ha venido, está la Secretaría de Igualdad de Género también, que fue impulsada por el compañero Francisco. El voto libre, directo y secreto. Sí, o sea, y remontándonos un poquito más a la historia, hasta Quito cuando estábamos adheridos a un partido político. Exacto. Entonces creo que sí hay que tener este ímpetu, siempre y cuando pues estemos bien dirigidos, porque en ocasiones pues igual se puede salir todo de control. Y creo que lo importante es estar totalmente informados, conocer sobre nuestra historia, ponernos a trabajar, ponernos a estudiar. Y sobre todo, también otro concepto importante creo que es la clase trabajadora. ¿Por qué menciono que es un concepto importante? Porque al final del día, muchas veces el mismo consumismo, las políticas actuales, la misma información, nos hace tener un concepto errado de tú eres obrero, ¿cómo voy a ser obrero, no? Yo estudié una carrera, ¿no? O sea... Sí, por supuesto. Y todos somos una clase trabajadora. Y yo creo que qué bueno que lleguemos más preparados. Me da mucho gusto. Pero es cómo utilizamos esa preparación en pro de la organización.
O sea, creo que eso también es un punto importante que, pues, evidentemente, qué mejor que lleguemos lo mejor preparados posibles. Tenemos muchos compañeros ingenieros. Hace no mucho entrevistaban a la compañera que está en la revisión de productividad, que también estaba estudiando leyes, si no mal recuerdo. Una doble carrera. Qué bueno que existe esa preparación, pero hay que buscar la manera que ese estudio que tenemos, pues también venga en función del beneficio de nuestra organización. Y creo que también aquí, no malentender, ¿no? Pues antes no llegaban preparados. Pues a lo mejor las condiciones eran distintas. Sin embargo, yo creo que esta organización se forjó por muchos idealismos, por mucho estudio, que a lo mejor sabemos que antes pues no se necesitaba tener una ingeniería, por ejemplo, para los compañeros de centrales, una preparatoria. Sin embargo, creo que el interés que tuvieron los compañeros en ese entonces, pues también tiene mucha valía, porque ellos fueron quienes terminaron forjando pues la organización. También mencionaban hace un momento sobre las condiciones actuales, sobre el individualismo, de ser emprendedores, la meritocracia que tanto hemos decidido tanto hemos dicho en los claroscuros. Pues bueno, creo que es una situación muy compleja donde es importante mantenernos informados, es muy necesario, y el hacernos conscientes que la colectividad es muy importante para nuestra organización, donde pues estas formas de pensar lo único que hacen es que al individualismo, pues tristemente, ¿qué beneficios puede tener como trabajador? Así que no hay como luchar todos juntos, porque al final del día eso es el trabajo que se hace día con día, es una lucha constante. Así que hay que a lo mejor desde mi punto de vista no corregir, pero sí aclarar las consecuencias de ciertos conceptos que empezamos a tener como normales, ¿no? Tocas unos puntos muy interesantes, Eleuterio, porque es importante estar informados. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y más cuando tenemos la intención de participar para representar a nuestras compañeras y compañeros. En cualquier aspecto, cuando se toca un tema, y mis compañeras y mis compañeros que nos ven nos podrán comentar en la cajita de comentarios. Cuando vemos un tema, un aspecto obrero patronal, es importante saber de lo que se está hablando. Es importante saber nuestro contrato colectivo de trabajo, es importante saber la Ley Federal del Trabajo. Sí, la Ley Federal del Trabajo, pero interno. Estatutos, contrato colectivo de trabajo, libro azul, productividad. Reglamento interno. El protocolo 10 en planta. Gracias, Quique, muchas gracias. El reglamento interno. Para que vean que sí estoy escuchando su programa. Muchas gracias, Quique. Porque si no vamos desarmados, ¿no? Entonces nada más el solo decir, pues soy delegado, delegada, o cualquier puesto de representación sindical que podamos tener, sin una base de conocimiento, que aparte de saberlo, saber dónde consultar, le podamos dar la interpretación correspondiente, encaminada a los objetivos que tiene la organización, no es algo que se dé de manera automática una vez que nuestras compañeras y compañeros votan por nosotros, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad como nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores del estarnos documentando, del estarnos informando, y si no lo logramos y si creemos que eso no es necesario, nos vamos a estar topando con inconvenientes. Puede ser con la administración, puede ser en otros aspectos en donde desafortunadamente solamente se exhibe si estamos preparados o no, ¿no? Recuerdo y quisiera compartirles en algún momento un servidor siendo delegado departamental de planta exterior, quise comentar referente a los indicadores de productividad. Recuerdo que estaba, mis compañeras y mis compañeros seguramente recuerdan, un indicador denominado telefonía pública.
Este indicador pues era ya complicado en los últimos años que estaba en el libro azul de productividad alcanzar a cobrarlo, porque no habían las refacciones necesarias para hacer los mantenimientos correspondientes de estos aparatos telefónicos. Sin embargo, bueno, iba Braulio, ¿no? Y en una reunión con la empresa comenta pues, que nos paguen el indicador de telefonía pública, ¿no? Y me pregunta esta persona de la empresa, ok, y me puedes decir cuáles son los otros indicadores que no alcanzamos o que no alcanzan ustedes como centro de trabajo, porque ahorita me estás diciendo de telefonía pública, pero pues hay otros indicadores enfocados a la calidad de servicio en donde pues, es importante también saber. Y pues me quedé helado, porque creí que sabía, nada más por ser delegado, y lo comenté ante la administración, y afortunadamente en aquel momento ese personal de confianza ya no está, creo que se jubiló, o esperamos que esté bien. Sí, no, saludos. No creo que nos esté viendo. No creo. Es que cuando digo no creo, no sé si ya se murió. O sea, bueno. Eso, Bueno. o sea, no lo quería decir, pero me forzas. Okay. Suárez. Y me empezó a explicar cuáles eran los indicadores de productividad y las ponderaciones. Y dije, es la última vez que me pasa esto. O sea, todos tenemos, creo que esa parte, no conocemos todo y siempre hay que ser muy humildes en preguntar y documentarnos y hacerlo, pero no pensar que lo sabemos todo, porque nos puede llevar a este tipo de cosas como este ejemplo que estoy mostrando. Afortunadamente en ese momento el personal de confianza pues lo tomó de cierta manera, pues yo tenía creo que 22, 23 años, no tenía mucho que haber entrado a la empresa, y me explicó, pero me podía haber exhibido, bueno, y irse con todo porque no tenía ese conocimiento. Afortunadamente tenía el apoyo, el respaldo del resto de mis compañeras y mis compañeros delegados y de la coordinación, pero qué necesidad. Entonces creo que mientras más informados estemos, hablemos con conocimiento de causa, es mejor. Y si tenemos dudas, lo comentabas, están nuestras compañeras y compañeros de experiencia. Creo que tenemos que hacer esa amalgama. Esta parte denominada renovación del sindicalismo, que por ahí hay una fundación muy enfocada en hacer ese tipo de menciones, me parece que esa no es la idea correcta que debemos hacer, porque tenemos un claro ejemplo. El hacer esta amalgama entre la juventud y las compañeras y compañeros de experiencia. Y hoy por hoy sabemos y reconocemos que hemos votado por nuestro compañero Francisco Hernández Juárez porque tenemos el mejor contrato colectivo del país y de Latinoamérica. Y quienes hemos decidido esto han sido las y los trabajadores. Entonces, para quien tenga alguna duda, ¿no? Compañeras, compañeros o de otras instancias, organizaciones, fundaciones, etcétera, compañeras y compañeros jóvenes, ha sido porque lo hemos decidido, porque no queremos alguna otra persona que esté al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, porque tenemos un contrato colectivo vasto, tenemos una representación nacional importante con el compañero Francisco Hernández Juárez, tenemos una representación importante a nivel internacional, y que hoy por hoy nuestro compañero Francisco Hernández Juárez nos está dando el ejemplo de cómo hacer que todas las y los trabajadores nos podamos unir, ¿no? Con este ejercicio que empezó desde hace mucho tiempo, pero que se retomó previo a la pandemia con la mesa de diálogo sindical. Durante la pandemia se hicieron reuniones a través de videoconferencias, adaptándose todos a esta modalidad por la pandemia. Posteriormente, la mesa de diálogo, se fundó la Asociación General de las y los Trabajadores, pero ya teníamos la ONT. Entonces ha sido un ejercicio en donde debemos de aprender que solamente la forma o el mecanismo para hacer frente a los embates de el gobierno, de los empresarios, va a ser con
la unión de las y los trabajadores, ¿no? Y en este momento, insisto, lo está haciendo de manera magistral el compañero Francisco, con la unidad de los líderes sindicales, de las organizaciones sindicales, y creemos que va a ser un muy buen proyecto y ejercicio para este sexenio que tenemos actualmente, porque se viene fuerte, y más con los temas que nos están permeando, ¿no? de Estados Unidos, claro, donde hay amenazas, donde hay temas de aranceles, donde quieren hacer denominaciones de terroristas, quieren hacer una intervención a nuestro territorio, Ya ¿no? son temas muy escabrosos. Es un tema muy complicado, pero que también es un tema que nos debe interesar y que tenemos que estar enfocados en varios puntos, ¿no? En el contexto político, económico, social que vive el país, para poder tener esa visión o ese panorama, y que para cuando salgamos a las calles sepamos por qué estamos saliendo a las calles, ¿no? Porque pues bonito nos veamos tomando una foto ahí en la marcha o en donde estemos, pero estamos luchando por algo, ¿no? Hace poquito creo que también estuviste creo que tú, sí, Suárez, apoyando en conjunto con otras compañeras y compañeros a mis compañeras de la educación de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Y pues se ven los videos cómo están agrediendo a mis compañeras, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente nosotros como sindicato de telefonistas no solamente estamos ahí para tomarnos la foto, sino para apoyar en todo momento, de manera física, con no sé, bocinas, vehículos, de manera legal. En redes. En redes, pero sí, es importante, insisto, que conozcan y que nos estemos documentando de manera constante, y que no demos por hecho que lo sabemos por tener un puesto de representación sindical, ¿no? Justo, y de hecho, bueno, qué bueno que hablas de este tema, que estuvimos por ahí, estuvo un poco complicado porque ves a los compañeros, a los maestros sindicalizados, cómo los que no están sindicalizados sintieron, o bueno, el mensaje que les dieron es: tienen que entrar a las instalaciones. O sea, ese fue el mensaje, y como tú dices, en medio de empujones, estuvimos en una puerta tratando de hacer que no pasen porque obviamente no podemos cerrarla, porque pues no está correcto, porque sería como tal una especie de privarle la libertad a alguien, ¿no?, que está dentro de las instalaciones. Entonces estábamos ahí tratando y forcejeando para que no entraran estos compañeros, para que puedan ser escuchados pues las demandas de las compañeras que tuvieron esos percances con esta institución. Y bueno, a lo que voy realmente era como hubo una trabajadora de ahí que argumentaba que no, o sea, que estaba bien que la hayan despedido. Y le dije, ¿cómo va a estar bien? O sea, yo ahora sí que frente a ella, ¿cómo va a estar bien que la hayan despedido? En algún momento tú puedes estar así, y en vez de estar apoyando estas causas, pues estás haciendo todo lo contrario para echar abajo pues la lucha sindical que estaban haciendo estas compañeras. Asimismo, ¿cómo habían estudiantes que se ponían a favor de estas maestras que fueron pues removidas de su pues del trabajo, ¿no? Y cómo entendían que tienen que unirse, o sea, desde jóvenes, estar aprendiendo estas partes, cómo defender su trabajo, porque algún día o ya están trabajando, algún momento les puede tocar lo mismo, ¿no? Y sí me hicieron un comentario respecto a, bueno, mi papá estuvo, por ejemplo, en un sindicato muy grande y siempre lo acompañaba, ¿no? Y cómo esto puede ir permeándote, ¿no? O sea, cómo estar en un ambiente sindical, cómo te nutre en cuestión de pues luchar y pelear por los derechos no solo tuyos, ¿no?, sino también de los demás, y sobre todo una temprana edad, tenían como 17, 18 años, y creo que es algo que tenemos que también promover, ¿no? O sea, ¿cuántas luchas sindicales han sido por jóvenes en cuestiones estudiantiles, ¿no?, que malamente se ha provocado, se ha hecho a raíz de algún suceso pues no bueno,
pero cómo nos hemos unido, como no somos jóvenes, y para pues erradicar todo esto que está incorrecto, ¿no? Por la lucha laboral, por el derecho a estudiar, por la seguridad que puedan tener, ¿no? Y entonces, ¿cómo los jóvenes debemos unirnos para, pues para pelear y por luchar por mejores condiciones laborales, ¿no? No porque yo tenga unas condiciones laborales, como lo has dicho, Braulio, las mejores condiciones laborales en contrato colectivo, no voy a estar luchando, no voy a querer que otros compañeros y compañeras puedan tener o puedan lograr acceder a ese tipo de beneficios que debemos tener como clase trabajadora. Sí, igual y no nada más los jóvenes, ¿no? Creo que esa información ha venido permeando o hemos intentado que sea en general la sociedad mexicana. Nosotros a lo mejor podemos incidir de una manera pues más notoria por la capacidad que tiene nuestra organización, por el renombre que tiene, por los trabajos que ha venido realizando el compañero Francisco. Yo creo que no nada más es exclusivo de los jóvenes. A lo mejor en ese caso muy específico donde fue el ejemplo, pues se entiende, ¿no? Que los chicos estudiantes pues hayan visto lo que debe de representar una lucha sindical, pero creo que también no es exclusivo de eso. Creo que la lucha siempre va a existir, tengamos la edad que tengamos, y como juventudes, pues lo que mencionaba en un inicio, ¿no? El apegarnos al estudio, el apegarnos un poco a la historia. Hace un momento mencionaba Bravo sobre la creación de la AGT y demás esfuerzos que ha venido realizando el compañero Francisco. Igual también hacer mención que pues la UNT nació exactamente igual, ¿no? Allá por el 97. Entonces, creo que estos trabajos han venido, pues no son nuevos, o sea, vienen desde hace bastante tiempo y como mencionaba, o sea, es importante el tener, a lo mejor no el dato, porque nos podemos saber en cantidad de datos, pero el cómo lo aplicamos con las compañeras y compañeros, ¿no? Cómo ejecutamos justamente esta conciencia que debemos de tener. Entonces, sí, como bien mencionas, a lo mejor en ese momento puede ser muy impactante para un chico que está en la universidad, porque es la Universidad de Cuautitlán Izcalli, si no me recuerdo. Y sin embargo, a lo mejor pues todos nosotros tenemos familias y demás, y buscar el incidir en nuestras familias de lo que significa ser clase trabajadora, porque entendiendo ese tipo de conceptos, creo que pues los cambios que se puedan generar se van a hacer de una manera tal vez más organizada. No puedo decir que fácil, porque pues, un cambio de ese estilo bajo ninguna circunstancia puede ser sencillo, pero sí creo que valdría la pena ese tipo de conciencia para organizarnos de mejor manera como clase trabajadora, ¿no? Porque, insisto, hay organizaciones como las nuestras que están perfectamente bien estructuradas. Insisto, hace un momento lo decía, que está adelantado a nuestro tiempo, años luz en comparación de otras organizaciones sindicales a nivel Latinoamérica. O sea, sí, hay que magnificar ese tipo de situaciones porque pues cuando empiezas a escuchar, a ver ese tipo de situaciones, pues puede resultar hasta muy revelador, ¿no? El que no tomamos conciencia la magnitud de la organización de la que formamos parte. Entonces creo que sí es importante también mencionar que no son luchas nuevas, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, Eleuterio, ya enfocándonos a tu responsabilidad como tal que tienes como secretario de prensa, ¿cuál crees que es la importancia justamente de esta secretaría en todos estos movimientos y todas estas luchas que se están haciendo? O sea, hace un momento se comentaba, tenemos que buscar los mecanismos y las formas y los medios para que la información llegue a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, a la sociedad en general. ¿Cómo ha impulsado esto también la Secretaría de Prensa con la visión del compañero Francisco Hernández Juárez, Dalito? Pues como bien mencionabas hace un momento, pues toda responsabilidad es eso, es una responsabilidad y debe existir un compromiso desde pues el estudio. ¿Por qué? Porque afortunadamente muchas cosas que me ha hecho conocer la Secretaría
Son de las primeras revistas que se publicaban desde el 76, no recuerdo, sí, desde el 76, porque la síntesis que tanto promocionamos en el canal de WhatsApp y por todos lados, Que por favor se... consúltenla, por favor, son las noticias Compártanle. del diario, es importante la información. A lo mejor en ocasiones la información puede ser muy densa, pero es necesario. La primer síntesis se creó en el 77, si no mal recuerdo. Y estaba el archivo y de repente agarrarlo, tomar una revista del 76, ver el tipo de artículos que se publicaban, y por eso hacía mención justamente hace un momento que a lo mejor ahorita tenemos la oportunidad, el privilegio, no sé cómo expresarlo, de llegar más preparados. Pero desde esos años los compañeros que estuvieron en las luchas y demás tenían una ideología impactante, o sea, sí, se desarrollaba mucha teoría sobre el sindicalismo, sobre el cómo se tenía que construir la organización, y eso, ya regresando a la pregunta de manera muy puntual, pues eso nos obliga, a lo mejor en este caso a mí como joven, pues a prepararme de la mejor manera posible, documentándome en la historia, documentándome con los compañeros que nos apoyan aquí, que han tenido bastantes años, que vivieron las luchas. No hay mejor manera que documentarse, que justamente acercarnos a lo mejor hasta cierto punto a la experiencia. Y no nada más a la historia de nuestra organización, creo que es necesario desarrollar una visión más integral para entender el por qué se vienen manejando las cosas y por qué la importancia de un sindicato, ¿no? Ahorita, hace no mucho, leía un dato donde pues resulta hasta irónico que el primer sindicato que se creó fue en Estados Unidos. Y vamos a observar la situación actual de Estados Unidos. Entonces, hay situaciones que vale la pena estudiar y como jóvenes tenerlas presentes para entender el panorama completo y sobre todo también lo que tú mencionabas, el saber el porqué de las cosas. No creo que fuiste tú, bro. Bueno, no recuerdo quién lo mencionó, pero el saber el porqué de una marcha, el porqué un meeting, el porqué es importante consumir noticias, de repente por ahí agarrar libros sobre sindicalismo y demás, y el panorama se abre de una manera brutal. También en algún programa de Claroscuros mencionábamos que era importante acercarnos a justamente estas teorías sociales, porque en ocasiones pueden ser hasta muy reveladoras, ¿no? Y con eso se refuerza justamente el por qué tomar esa conciencia de clase trabajadora. Porque a lo mejor nosotros lo vivimos día con día, pero ya tener esos conceptos pues también siempre son de bastante utilidad para poderlos aplicar aquí en la Secretaría, que como también bien mencionas, lo primordial es informar de la mejor manera, y por ahí hemos buscado el tratar de bajar esta información con algunos datos históricos del sindicalismo a nivel mundial. El de la semana pasada, por ejemplo, como dato histórico, se hablaba de la primera internacional, las primeras organizaciones sindicales a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Hemos promovido algunos datos interesantes sobre la creación de nuestra organización y el cómo se vino forjando nuestro sindicato. Entonces valdría la pena apegarnos un poco de vez en cuando a ese tipo de situaciones. Y también esto desarrolla un pensamiento crítico para poder informar de la mejor manera posible a las compañeras y compañeros, ¿no? Claro. Y el claro ejemplo está en el noticiero, por ejemplo, en vivo de los lunes, en línea con la compañera Cele, la demás programación que tenemos como de JTA, el programa de Mujeres Juntas, los claroscuros. Entonces, creo que es importante justamente ampliar el contexto para informar o dar a entender la información de la mejor manera posible. Sí, desde una vista de la clase trabajadora, del sindicalismo, de nosotros como sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Y me gustaría resaltar algo que mencionabas. Perdón, igual y hasta como trabajador. Sí, porque al final del día, todos, lo que mencionaba ahí con mis compañeros, al final del día somos compañeros. Exacto. Que en este momento tenemos una responsabilidad distinta, pero pues nunca dejamos de ser compañeros, ¿no? Así es. Y digo, rápido antes, y aprovechar la tecnología, ¿no? Que muchas veces pues va a estar grabado el programa ahí y a lo mejor no lo ves en vivo, pero lo puedes ver
minutos después o al día siguiente, en el momento que tú decidas, ¿no? Como tener esa flexibilidad para informarte. Son programas de 45 minutos, una hora, en el cual, pues, hasta para ir al trabajo, ¿no? Tenemos ese tiempo en el cual podemos estar escuchando e informándonos, que eso es lo que tú estás comentando, ¿no? Perdón, sí y no a ese comentario, Suárez. Yo tengo una opinión y lo dejo aquí en la mesa como debate. ¿Por qué? Porque el informarnos o el creer que estamos informados nada más a través de un podcast o de un video, como se ha venido dando en algunos aspectos con estas nuevas generaciones de ver videos de 1 minuto y ya creemos que sabemos de esto, ver un otro video de 2 minutos y creer que ya somos expertos en otra cosa. Hay que tomarlo de la forma en que es como una cucharita de toda la información que hay para que podamos hacer la investigación correspondiente, o sea, que creamos esa duda y esa reflexión para nuestras compañeras y compañeros, amigos, amigas, familiares, y puedan darse la oportunidad de conocer esto, porque también la tecnología, si bien la debemos de aprovechar como herramienta de lucha sindical, muchas veces este tipo de herramientas nos distraen de lo que actualmente se vive y de la organización y de la importancia de hacer una unidad con otras personas, con otras trabajadoras y trabajadores para hacer un movimiento colectivo. Y eso me traslado al tema que comentaba Eleuterio. La importancia de las compañeras y compañeros que tienen la experiencia y que en este último módulo que vamos a tener de la Escuela de Liderazgo Sindical de la Segunda Generación este fin de semana, que es la clausura, van a estar nuestras compañeras y compañeros jubilados, representantes de jubilados. Y esta experiencia, esta información que nos dotan nuestras compañeras y compañeros jubilados es invaluable. He tenido la oportunidad de tener mucha comunicación con muchas compañeras y compañeros que ya están jubilados, que aprecio muchísimo, que fueron mis maestras, mis maestros en su momento, y que cada vez que me los encuentro aquí en una asamblea sigo aprendiendo de todas y de todos ellos, porque ellos vivieron estas luchas, ellos saben cómo realizarlo. Y creemos que a veces con nuestra preparación, lo pongo entre comillas, profesional, que pudiéramos tener, ya sabemos cómo es aquí y allá. Y la realidad es que nosotros no hemos vivido esas situaciones como lo han vivido nuestras compañeras y compañeros jubilados, y que tenemos que tener la total apertura para aprender de ellos, ¿no? No es lo mismo buscar en un tema que es cómo veo el sindicalismo en México en el futuro en ChatGPT, porque ahora muchas personas, muchas de las nuevas generaciones se apoyan en este tipo de herramientas, y a que lo podamos debatir, podamos construir, podamos escuchar a nuestras compañeras y nuestros compañeros de experiencia, que aquí en lo particular, por ejemplo, en la Comisión de Acción Política tenemos bastantes compañeras y compañeros con esta experiencia. Entonces, esa es la importancia de la tecnología, por eso lo comentaba y lo ponía sobre la mesa, de que si bien estos espacios, estos contenidos que se realizan es para que nos dé curiosidad, se tenga la reflexión y podamos adentrarnos un poco más en estos temas, porque eso no lo es todo. ¿No? ¿Cómo vamos a poder aprender referente a nutrición viendo un video de 1 minuto que me debo de tomar esto diario, ¿no? Y no sabemos cómo está nuestro organismo, no sabemos qué es lo que requiere, y hasta nos atrevemos a recomendarlo, ¿no? ¿Qué crees que te va a hacer bien, ¿no? Esto. Óyeme, reverendo personaje, ¿cómo crees? Si no tienes el conocimiento profesional como para hacer esto, o no estás documentado de cierta forma como para estar inclusive promoviendo este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, la importancia de documentarnos, y con esto también, pues en este tipo de herramientas y medios de difusión, pues existe mucha infodemia.
bastante infodemia que a veces creemos que es así. Tenemos los típicos chistes de que se murió fulanito, o que le pasó algo a perenganito, y no es así. Ahora lo trasladamos al ámbito sindical. Ahora lo trasladamos a nuestra organización, en donde desafortunadamente se hace de manera insidiosa para estar malinformando a nuestras compañeras y compañeros y crear un conflicto. Y por eso tenemos esa responsabilidad, porque si no estoy documentado como representante sindical y de repente me llega esa información, ¿qué les voy a decir a nuestras compañeras y compañeros? Yo debo de tener esta información, y si no la tengo me tengo que documentar y tengo que preguntar o a ver cómo le hago. Pero tengo que darles la información institucional y verídica a nuestras compañeras y compañeros. No sé cómo han tratado este tema de la infodemia aquí en la Secretaría de Prensa, Eleuterio. Sí, de hecho es un tema bastante interesante, y ahorita estaba revisando el celular porque él no recordaba el apellido de un compañero que siempre sigue nuestros contenidos en vivo. Espero que también formato podcast lo siga, el compañero Raúl Morales, donde siempre cierra. Muchos saludos, compañero. Eviten la infodemia. Exacto. Justamente, compañero jubilado. Sí. Entonces, siempre consume, y ese tema pues sí es bien delicado, y lo hemos dicho en varias ocasiones. De hecho, por ahí en alguno de los programas de Claroscuros fue un tema de debate. El que sí están bien las redes sociales es una forma muy rápida a lo mejor de llevar información, pero también hay que tener mucho cuidado de qué información se lleva y qué información se consume. Claro. ¿No? Creo que eso, desafortunadamente, mucho de eso lo están pagando actualmente pues la población argentina. Uh-huh. Entonces, ese tipo de contenidos, pues de repente puede ser hasta engañoso. Y lo que siempre le hemos pedido a las compañeras, compañeros, que si tienen duda, de primera instancia, sobre su representación, porque bajo ninguna circunstancia a lo mejor una red social va a ser un suplente de, ¿no? Sobre la representación que tengan, apóyense las compañeras, compañeros que estén trabajando con ustedes en esta parte de la coordinación. Y referente a las redes sociales, pues lo que solicitamos, que se apeguen a los canales oficiales. Así es. Porque, como bien mencionas, es muy fácil actualmente con la inteligencia artificial y demás transgiversar N cantidad de situaciones que pues dicen que pasa, ¿no? Dicen que pasa, sin embargo, pues lo que siempre vamos a decir que se apeguen ahí a los circulares y demás información que buscamos que se difunda lo antes posible en redes sociales, ¿no? Justamente aprovechando lo que mencionaba Lalo, que es muy fácil difusión, nada más pues haciendo a lo mejor esa consideración como secretario de prensa, que tengan mucho cuidado con el que consumen, porque pues desafortunadamente, insisto, dicen que pasa, ¿no? Sí. Y más allá de sumar, pues restan a la organización que se ha empeñado en mucha medida, o al menos como secretaría también nos hemos empeñado en mucha medida en buscar que la información sea lo más fiable posible para evitar confusiones para las y los compañeros, porque pues siempre se maneja información digamos que delicada si no se manejaran con cuidado las redes sociales de nuestra organización. Sí, justo yo creo que para eso, para que no caiga en algún tipo de interpretación, también por ejemplo en las asambleas, en las convenciones se saca una circular. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces esa circular es la oficial, ¿no? La que está con la firma de la organización. Correcto. Del Comité Nacional de Vigilancia, etcétera. Entonces es sumamente importante eso, y agregaría, Eleuterio, que es importante que nos apoyen nuestras compañeras y compañeros al compartir estos contenidos, a compartir tanto las publicaciones como estos podcasts, porque ya lo hemos mencionado en podcasts anteriores y en otros espacios con mi compañero Israel Quiñones, con ustedes como Claroscuros, etcétera, en los demás contenidos, que el mismo algoritmo de YouTube no permite que sea muy visto este tipo de contenidos, uh-huh, porque tocamos temas que pues no convienen a personas o a ciertos sectores empresariales y gubernamentales,
por simples intereses particulares, ¿no? Y realmente aquí lo que tocamos son temas que nos debe preocupar como clase trabajadora, temas que nos preocupan como juventudes trabajadoras y que siempre es y que debemos de estar documentados, debemos de tocar base con las compañeras y compañeros de experiencia, hacer esa amalgama y sobre todo esa fortuna y seguir aprendiendo del liderazgo y el ejemplo que nos ha hecho el compañero Francisco Hernández Juárez. Así es, Braulio, esa amalgama, ese trabajo en equipo que debemos hacer para que pues podamos seguir con los resultados que hemos tenido y pues todavía mejorarlos, ¿no? Porque todavía hay mucho en el cual se podría mejorar y pues cada revisión salarial, cada revisión contractual, cada revisión de productividad, como hemos manejado en los programas últimos que hemos tenido, pues en beneficio de las y los compañeros, ¿no? Siempre buscamos como organización el beneficio pues de las y los trabajadores como tal. Y pues fue un gusto tenerte a ti aquí, Tocayo. Gracias por aceptar la invitación y esperemos tenerte nuevamente, como nos comentó ahorita Brau. Y pues muchas gracias por toda esta pequeña información que nos dice acerca de la cartera. Creo que tendremos la oportunidad de invitarte más adelante para que al equipo, al compañero Isaac también, para que nos puedan explicar más a detalle y todo lo que conlleva ser pues encargados de esta secretaría, que como bien dices tienen arduo trabajo para que la información sea veraz y pueda llegar a todos los trabajadoras del sindicato de telefonistas y no solo a nosotros sino que a las demás organizaciones. Entonces fue un gusto tenerte aquí. ¿Quieres decir unas palabras, despedir, saludar a alguien? Sí, no, pues muchas gracias, compañeras, compañeros, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, sobre todo porque pues coincidimos en la primera generación de escuela sindical, digo, con el Tocayo. Y sí, estaría buenísimo que nos acompañara el compañero Isaac, porque es muy popular siempre en los claroscuros. Mi camarada. Saluda a la banda. ¿Qué pasa acá, muy Isaac? popular. Por ahí tuvimos una intervención en esta segunda generación, una ponencia de la Escuela de Liderazgo Sindical, la comisión de prensa y propaganda. Y pues nada, muchísimas gracias por seguir el contenido. Sigan por favor las redes sociales, compartan, denle like, consuman la síntesis que se elabora todos los días, también con mucho apoyo de las compañeras secretarias. Entonces, pues nada, lo que siempre les menciono, es importantísimo estar lo mayormente informados. Y pues bueno, que tengan buena noche. Perfecto, yo nada más agregaría, Eduardo, Fermín, Eleuterio Hernández, agradecerte, amigo, el que estés aquí. Como ya bien lo había mencionado en un inicio, Eleuterio no solamente es compañero, ha sido mi compañero de vida, ¿no? Es un gran amigo, que hemos compartido muchos temas de manera profesional, académicos y ahora de manera sindical. Sí. Que tenemos la suerte y fortuna de coincidir en estos espacios. Sí. Y cuando estos trabajos se hacen con compañeros, compañeras y con amigos, eso me hace sentir lo más afortunado del mundo. Entonces yo agradezco que se tenga este espacio y a mí sí me gustaría que estuvieras un poco más seguido aquí porque, insisto, eres un compañero que es joven, que es sindicalista, que es institucional, que es disciplinado y que tiene también sus defectos, ¿verdad, Isaac? ¿Qué defectos tiene aquí el señor Eleuterio? Varios. Muy trabajador. Ese es su defecto. Para que no digan que solamente flores le aventé aquí a mi gran amigo. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, muchas gracias a todos, muchas gracias Suárez, muchas gracias Eleuterio, muchas gracias Quique, Isaac. Muchas gracias Isaac por estarnos apoyando en la producción de este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Y que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche, compañeras, compañeros, amigos, amigas, familiares. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente jueves. Bye bye. Hasta luego. Cuidan. Cuídense. Bye bye.